Tardes ya para todos. Bueno, pues como ya amablemente me presentaron, yo soy Diana Barrera, directora de metodologías de Accendo. En Accendo pues somos una empresa, una plataforma de talento humano en donde llevamos más de 10 años de experiencia siendo aliados de departamentos de talento humano en más de 15 países. Y pues bueno, sin más preámbulo, quiero contarles que el contenido que vamos a compartir hoy lo hemos construido con mucho compromiso para generar valor a ustedes como colaboradores de talento humano o como responsables de áreas de talento humano y a las empresas que representan frente a la situación mundial inesperada que todos estamos atravesando y que nos ha movido justamente a apoyarnos en alternativas de trabajo que, si bien ya existen hace mucho tiempo, pues tuvimos que adoptar inmediatamente con todos los retos que eso implica en diferentes ámbitos. En un escenario ideal, a todos nos hubiera gustado irnos a teletrabajar o a hacer home office con unas políticas claras, habiendo hecho algunas pruebas piloto en la empresa, habiendo tenido un espacio de negociación con los colaboradores, habiendo podido alinear a los líderes y a la gerencia pues con todo lo que implica llevar a la gente a trabajar a sus casas y un largo etcétera de temas que son organizacionales, jurídicos, legales, tecnológicos, que hay que entrar a considerar. Y dado que el tiempo justamente no nos dio para más y ahora mismo este tema del home office es una medida de contingencia, estamos completamente seguros de que esto se va a instalar como una modalidad predominante y por eso queremos compartir desde nuestra propia práctica interna en Accendo y desde lo que conocemos que han venido haciendo nuestros clientes, cómo el trabajo en casa, apoyado en el tema del feedback y el reconocimiento, se conjugan como prácticas indispensables para la productividad de cualquier colaborador. Quiero contarles que en Accendo, pues ya les mencionaba que hemos venido realizando trabajo en casa desde hace ya un par de años, tal vez un poco más. Y a este punto, pues ya hemos tenido varios aprendizajes, ya hemos acumulado varias experiencias, tenemos lecciones aprendidas y varias prácticas que queremos compartirles con la certeza de que funcionan porque ya lo hemos visto en la vida real. Sabemos que van bastante bien y que por estos días, pues con todo lo que ha pasado, con todas las experiencias que también nos han compartido nuestros clientes, pues este banco de experiencias se ha nutrido todavía más. Y eso es lo que queremos compartirles el día de hoy, enmarcado en estos puntos que vemos acá. Entonces, primero les vamos a contar una rutina de productividad para el trabajo en casa, que sabemos y conocemos que funciona. ¿Cuáles son esas competencias que debe tener un teletrabajador? Porque así como cuando uno hace trabajo en oficina o trabajo presencial, es evaluado, seleccionado y reclutado bajo unas competencias, pues para trabajar en la casa hay unos temas en particular que hay que tener en cuenta como competencias y habilidades. También cuáles son esas herramientas tecnológicas, que hay en el mercado para apoyar el trabajo en casa. Vamos a ver varias. Y algunos insights, algunas reflexiones que tenemos y que hemos hecho para el éxito del trabajo en casa. Entonces, entrando en materia, lo primero que quiero contarles es esta rutina de productividad para el trabajo en casa. Lo primero y lo más importante para cualquier persona que haga teletrabajo es tener una rutina diaria de productividad. Si ustedes son los responsables de talento humano, pues es muy importante que puedan enseñarle a las personas a hacerlo. Esta rutina que les vamos a proponer acá está basada, como les decía, en las mejores prácticas sugeridas por expertos, probadas por personas que ya vienen haciendo home office por la naturaleza de su oficio y que ya trabajan desde casa hace mucho tiempo. Si, como les mencionaba, si usted es el responsable de talento humano, esta rutina es clave para que usted se la pueda enseñar y compartir a los colaboradores. Y ya vamos a ver por qué es tan importante tener rutinas de productividad. Lo primero es cuidar el entorno y el ambiente de trabajo. Que uno trabaje en la casa no significa que no haya despertador, que no haya que arreglarse, que no haya que cumplir un horario de trabajo, todo lo contrario. Nos ahorramos el tráfico de la mañana, nos ahorramos el trancón, nos ahorramos estar corriendo en un montón de rutinas antes de llegar al trabajo, pero es esencial proponerse y cumplir un horario. Ayuda mucho pensar y mentalizarse en que uno va a la oficina a hacer su trabajo, así lo esté haciendo en su casa. Es cierto que hacerlo desde casa ofrece más flexibilidad, ofrece algo de libertad de horario, pero no conviene usar esa libertad para fomentar el caos y la desorganización porque el cerebro no funciona de esa forma. Ustedes habrán visto que el cerebro funciona muy bien cuando tiene rutinas y cuando va perdiendo las rutinas, entonces se pierde, más porque estamos trayendo el trabajo a un espacio que naturalmente no es de trabajo.
Entonces, como les decía, no conviene usar esa libertad que nos da el home office, pues como para perder los hábitos y la disciplina, sino justamente para preservar todavía más nuestra creatividad y nuestra capacidad de inspirarnos. Otra cosa bien importante es que así como en las oficinas es necesario, digamos, limpiar el espacio, tener un espacio bonito, pues en la casa todavía más. Entonces, idealmente que ustedes cuenten con un espacio que esté iluminado, ventilado, limpio y solamente con las cosas que uno va a necesitar, porque finalmente esa mesa de trabajo, así tengas solamente tu computador, pues es tu lugar de inspiración y de puesta en producción. Hay que poner bastante empeño en esto, es lo que nosotros recomendamos. Igual el tema de vestirse adecuadamente, pues el tema de trabajar en pijama y sin haberse bañado, pues como que no funciona mucho. Entonces seguramente ustedes ya habrán escuchado bastante de estas recomendaciones por estos días, pero de verdad es muy importante. Es muy importante para que el cerebro pueda entender que es un momento de productividad. Ahora también entendemos que este es un momento en donde seguramente ustedes están negociando con las demás personas que están en su casa, con sus hijos, con su pareja, con sus hermanos, con sus papás, con quien vivan. Cuando uno vive solo, pues esto sin duda es mucho más fácil y uno puede controlar los aspectos externos de distracción mucho más fácil. Pero todo esto se empieza a dificultar cuando hay más personas en la misma dinámica. Están los hijos estudiando en casa, está el esposo también trabajando en casa, entonces se necesita empezar a negociar con las demás personas de la casa. En ese punto, pues hay que tomar medidas preventivas siempre que sea posible y aplicar esas habilidades de comunicación y de negociación que uno aplica en el trabajo, pues aplicarlas ahora con la gente en la casa. Hablar con quienes tengas que hablar, explicarles la importancia de que no te molesten, de que no te interrumpan en cierto momento, hacerlo pues, de la forma más constructiva posible, de manera pues que las personas entiendan que necesitas un espacio de productividad. Bien. El siguiente punto que quiero compartirles es el hacer de tu día tu proyecto X. Este punto de verdad es muy importante que lo tengan en cuenta porque es clave para mantener la motivación y la energía. Es completamente necesario que ustedes tengan unos objetivos muy claros para cada día. Es decir, hacer una lista de las tareas que uno tiene que hacer ese día, las tareas que va a completar, a qué actividades se va a comprometer, que tiene que terminar desde lo más representativo en el día hasta lo menos representativo en el dí y empezar a trabajar, pero no empezar a trabajar hasta no tener esa lista de actividades clara. De verdad, esto es demasiado importante. Es como si el día que ustedes van a comenzar fuera un proyecto independiente, un nuevo producto que ustedes van a lanzar al mercado, porque todo se desarrolla en ese día. De pronto cuando uno está en trabajo presencial es mucho más fácil tener planeación de una semana, un mes, un año, ¿sí? Pero trabajando en la casa, el día es el proyecto más importante. Por eso es que es tan necesario que ustedes le pongan una denominación que puede ser, en mi caso, proyecto webinars, proyecto reuniones, proyecto vaciar la bandeja de entrada, lo que sea más representativo de su día, que ese sea el nombre de su proyecto y listar esas actividades. Esta receta es bien importante para cualquier entorno. Realmente funciona muy bien para trabajar en casa, pero puede ser aplicada en cualquier espacio. Entonces, retomando, es ponerle un nombre a ese proyecto del día y hacer un listado de lo más representativo a lo menos representativo. Y ya vamos a ver más adelante por qué esta parte es tan importante. Lo siguiente que nosotros sugerimos y que hemos implementado es la aplicación de pomodoros. Seguramente esto no es nuevo para ustedes, de pronto para quien no lo ha escuchado, la técnica Pomodoro, eso existe ya hace yo creo que más de 30 años, y es una técnica de productividad que consiste en lo siguiente: hacer 25 minutos de trabajo en modo avión, o sea, modo avión es completamente concentrado en la tarea, 25 minutos seguidos, y después de que completas los 25 minutos, hacer 5 minutos de descanso. Tanto esos 25 minutos de trabajo seguidos como esos 5 minutos de descanso son sagrados. O sea, es una rutina que debes respetar tal cual. Los 25 minutos en modo avión más los 5 minutos de descanso conforman un pomodoro. ¿Sí? Entonces, un pomodoro son 30 minutos. Y el objetivo es que puedas hacer la mayor cantidad de pomodoros posibles al día. Esos 5 minutos que propone esta metodología al final de cada 25 minutos de productividad son fundamentales
y más en el trabajo en casa porque ayudan a lidiar justamente con todas las distracciones que se suman pues trabajando desde la casa. Así que tú puedes usar esos 5 minutos para atender esas cosas sin sentir que estás atentando contra tu productividad. O sea, como no, yo debería estar trabajando 3 horas seguidas, eso es muy difícil en casa. Entonces hay que tener en consideración que en casa hay distracciones y esa es la forma de mitigarlas. Tener esos 5 minutos en donde tú puedes ir a hablar con tu hijo, hablar con tu familia, tomar el sol por la ventana, ir a la cocina por un café, lo que tú consideres. Por supuesto que uno todo el tiempo tiene distracciones en la casa como muy tentadores, ¿sí? El teléfono, la mamá que te ofrece que quieres tomar, bueno, qué sé yo. Pero esos 5 minutos de verdad que uno los pueda dedicar como al ocio casero, por llamarlo de alguna forma, ayudan mucho a ser percibidos como premio al trabajo terminado, como premio al esfuerzo de estar 25 minutos completamente dedicados a hacer esa tarea que deberías estar realizando. Esto lo compartíamos en webinars anteriores y también le decíamos a la gente que es chévere y funciona que si tú, digamos, estás con tu esposo o estás con tus hijos también trabajando, compartiendo, no sé, la sala de la casa para que todos se sienten a trabajar o a estudiar, pues invitar también a la familia a hacer ciclos de pomodoros. Con eso, pues todos coinciden en el momento de productividad, todos coinciden en el momento de ocio, para que pues pueda ser un poco más manejable también la rutina en casa. La forma de contar pomodoros, lo que sugiere la metodología es que sea estricta, que sean 25 minutos exactos, 5 minutos exactos, y para eso pues hay muchos cronómetros de pomodoros. Acá en la presentación les voy a dejar uno que está en internet, pero ustedes pueden usar el de su celular o el que consideren. Lo chévere del de internet es que pueden jugar, pues digamos que se los está recordando todo el tiempo y también pueden jugar porque a veces necesitas hacer pomodoros más largos. Entonces, si haces pomodoros, por ejemplo, de 1 hora, en mi caso que estoy 1 hora dedicada a hacer este webinar, pues el siguiente, el ciclo de descanso es de 10 minutos. Entonces, tú lo cuadras como lo consideres, como te funcione. Y para eso, pues es que funcionan esos cronómetros que están diseñados para eso. Lo siguiente que queremos compartirles y que hemos encontrado muy importante y más por estos días es evitar la infoxicación. Este concepto de infoxicación es bien importante porque, aunque pasa en la vida en general, está muy a la orden del día en la situación actual, porque es muy fácil caer en la tentación de, no sé, meterse a alguna red social o a leer noticias o a mirar la cadena de WhatsApp. Y si vemos algo que nos genere emociones negativas, que no nos guste tanto, volver a retomar la productividad va a ser muy difícil. Es muy retador después de haberse conectado con una emoción negativa, volver a conectar en el trabajo. Entonces, por suerte los seres humanos tenemos un talento natural que es la atención selectiva, que es poder decidir conscientemente a qué le prestamos atención y a qué definitivamente no. Entonces usémosla justamente para no infoxicarnos. Así como uno decide conscientemente este pescado que me gusta tanto me lo voy a comer en un sitio confiable porque pues tiene que estar bien cocinado, tiene que estar bien preparado, tiene que ser de una buena fuente, pues así debemos hacer con la información que consumimos. Tratar de consumir información que sea de buena fuente, de buena procedencia y ojalá de buena calidad y más por estos días para evitar, pues, primero caer en emociones negativas que no nos hacen bien y segundo, pues, que no redunden en una baja productividad en nuestro trabajo en casa. Y finalmente, la evaluación de las tareas al final del día. Esta parte consiste en mirar justamente, pues, qué lograste, qué tuviste que posponer, eso que tuviste que posponer, entonces, ¿cuándo lo vas a hacer? Y eso es clave para planear el día a día. Como les digo, trabajando en la casa, tu ciclo de tiempo más importante es el día. Aquí ya no hay lugar a la planeación de la semana, a la planeación del mes, que seguramente sí, y seguramente para las rutinas de oficina nos funciona muy bien. Pero ya vamos a ver más adelante por qué hacer planeaciones diarias es tan importante. Entonces es cerrar el ciclo y revisar tú también cómo te estás sintiendo en tu productividad. O sea, me puse 10 cosas y realicé 2, pues ¿qué pasó? Fui muy ambicioso, me distraje mucho, qué cosas puedo, digamos, mitigar, o fueron temas de última hora que interfirieron con esa lista de tareas. Entonces, todo eso, esa evaluación juiciosa al final del día, le ayudó a uno a ir puliendo su habilidad de planear el día siguiente y el día siguiente. En esta parte también incluimos algo y nos gusta hablar del tema de cerrar el chuzo, como decimos en Colombia, cerrar el kiosco. Final no va más y eso se trata de cerrar tu computador
y dedicarte entonces a las otras rutinas que sí tienes en tu casa, ¿sí? Porque en casa, y lo vamos a ver más adelante, es muy tentador mezclar el trabajo y las cosas. O sea, sí es tentador cuando uno tiene un espacio en su oficina en donde tiene que desplazarse a hacer su trabajo en otro lado y volver a la casa, pues más tentador resulta en la casa. Llevarse el computador al sofá, contestar un correíto, y eso no puede pasar. O sea, realmente es muy tóxico permitirse como hacer esa mezcla de espacios y de rutinas, y no debería pasar. Entonces, realmente mantener ese equilibrio vida-trabajo, como lo vamos a ver adelante, es bien importante. Bien, quiero pasar rápidamente por aquí, por este concepto o esta pregunta que es: ¿qué le das de comer a tu mente? Eso tiene mucho que ver con la infoxicación de la que ya les estaba hablando, porque nosotros dependemos mucho de nuestra mente, ¿sí? De cómo esté ella, de qué le damos de comer, de cómo la estimulamos y cómo la activamos para que nuestra mente sea productiva y esté al servicio de lo que nosotros necesitamos. Un dato que yo siempre les comparto es que la mente humana en un día está produciendo entre 60 a 70 mil pensamientos. Esos son demasiados pensamientos y nos parecen así de muchos, justamente porque la mayoría del tiempo no somos conscientes de lo que estamos pensando, ¿sí? Y si los pensamientos son la comida más importante de la mente, pues ¿cómo puede ser posible que estemos pensando en automático y no seamos conscientes de que le estamos dando de comer? Entonces, para conseguir tener pensamientos productivos, o más bien, cuando uno tiene un pensamiento que es improductivo, o como les mencionaba en el ciclo, consumió una información que le hizo daño, ¿sí? Vio esa noticia, leyó esa cadena de WhatsApp, entonces uno, ¿cómo hace para volver a la mente al punto cero? ¿Cómo hace como para reiniciar la mente? Pues porque entonces no puedes estar todo el día afectado en tu productividad porque te intoxicaste con una noticia, ¿sí? O recibiste una llamada que de pronto no iba a lugar. Leíste un correo de un cliente o de algún compañero de trabajo que como que no te gustó tanto. Entonces, ¿cómo haces para volver a la mente al punto cero? Porque como les digo, trabajar desde emociones que no hacen bien es muy difícil, ¿sí? Entonces, hay muchas formas para hacer eso. Hay una que hemos visto que funciona bastante bien y que nosotros ponemos en práctica, que es hacer tareas que sean mecánicas, rutinarias, manuales, en esos 5 minutos de descanso en tu pomodoro. ¿Sí? Entonces, no sé, y en la casa sí que hay de estas tareas. Entonces, si hay necesidad de volver a la mente al punto cero, ve y realiza una actividad que no te implique ni análisis, ni síntesis de información, ni tener tu intelecto demasiado volcado en esa tarea. Cosas como lavar la loza, organizar unos papeles, tender la cama, cerrar los ojos unos minutos y meditar. Ese tipo de actividades que no te implican análisis o repetición de tareas, digamos, consciente o intencionalmente, ayudan mucho a la mente a reiniciarse. Sí, de hecho, seguramente a muchos nos ha pasado que hemos tenido buenas ideas o de las mejores ideas haciendo cosas que ni siquiera tenían que ver con el trabajo. Y eso funciona porque la mente funciona de esa manera. Cuando tú le permites a la mente su espacio de relajación, su espacio de volver al punto cero, ese es el momento ideal en el que la mente comienza a ser más productiva. Entonces, chévere si puedes incorporar en tus pomodoros o cuando necesitas desconectarte de alguna emoción negativa, pues hacer tareas que sean rutinarias o repetitivas o que no te impliquen demasiado análisis. Lo siguiente que les quería contar, que lo vimos en el índice de este espacio, es el tema de las competencias del teletrabajador, porque las personas que trabajan desde la casa, como les decía iniciando, deben tener varias competencias o aptitudes que les permitan ser efectivos, y en Accendo hemos encontrado entre varias estas 5 que les queremos compartir. Estas competencias seguramente van a ayudar al teletrabajador a hacer esas actividades de forma mucho más efectiva, dado que por lo general estas actividades se desempeñan bajo una supervisión indirecta, se miden por resultados concretos, se realizan con un equipo de trabajo que uno ya tiene pues a distancia, hay que apoyarse en el uso de la tecnología. Entonces definitivamente trabajar en la casa implica otros retos. Entonces el primero que les quiero contar es el de la comunicación digital efectiva. Las habilidades de comunicación son súper importantes, más aún para una persona que teletrabaja. Pues si presencialmente es un reto comunicarse, pues
de verdad en remoto lo es aún más y lo vamos a ver más adelante. Aquí en esta competencia se incluyen cosas como el tiempo de respuesta por los medios digitales que ustedes hayan acordado con sus equipos, el uso efectivo del correo electrónico, la destreza en el uso de algunas herramientas digitales, entre otras cosas. En la situación actual, pues en la comunicación digital, y lo vamos a ver más adelante, se suma el hijo que interrumpe, se suma el que no sé cómo deshabilitar y habilitar el micrófono, se suma la mascota que llega cuando estás en la reunión. Entonces, aquí en este punto conviene, pues obviamente, desarrollar esas habilidades, pero también ser muy comprensivos, porque en esta situación estamos todos aprendiendo. Esto para todos es completamente nuevo y todos estamos aprendiendo cómo a gestionar esas cosas que pasan trabajando desde la casa. El logro de resultados clave es muy importante para que, pues porque sus actividades se miden o se evidencian por medio de productos y entregables concretos. Entonces, por allá arriba, cuando les mencionaba en el ciclo de productividad, el tener una lista de tareas, pues aquí cobra mucho valor, porque la única forma de saber si una persona está siendo productiva desde su casa, pues es que logre los resultados a los que se está comprometiendo. Entonces, si al final del día, entre líder y colaborador hay una conversación en bueno de lo que te comprometiste, que lograste, lograste como el 20% o muy bien, lograste el 90%, pues por eso es tan importante tener una lista de tareas, porque el logro de resultados clave pues está asociado a que también planeaste y ejecutaste lo que tenías que hacer en el día. La organización y la administración de tareas es muy, muy importante porque esa capacidad de autorregularse y administrarse de forma autónoma es lo que le permite al colaborador hacer lo que tiene que hacer sin necesidad de tener una supervisión directa y constante. Además, este es un reto de liderazgo total por estos tiempos, pues porque cuando uno es líder y tiene, digamos, a las personas en la oficina, pues el liderazgo como que se siente mucho más, como que tiene más impacto. Y ahora los que tenemos gente a cargo, pues tenemos el reto de tener ese mismo impacto y esa misma efectividad en remoto. Entonces aquí esa organización y administración de tareas es súper clave. El tema del equilibrio, que ya lo he venido tocando y más adelante lo vamos a volver a ver, es de verdad velar por ese equilibrio saludable entre la vida personal y la vida laboral. Para que justamente esa gran ventaja que tiene el teletrabajo, que es un poco como la libertad y la autonomía, pues no se nos devuelva y no se nos vuelva un problema. Y finalmente la gestión de la información. La gestión de la información es un reto gigante, más en empresas donde hay información clasificada o información física o información digital, digamos confidencial o clasificada, o cuando tienen acceso a plataformas que son, digamos, de uso exclusivo en oficinas y que hacen pues difícil el tema del teletrabajo. Aquí es muy importante que además de que se conciencie y que se informe a los trabajadores pues, sobre las obligaciones y las responsabilidades que tienen el cuidado y en el buen uso de esa información, pues también vale la pena apoyarse todavía más en las políticas que ya existan en la empresa, o si no existen, pues crear unas políticas para el manejo de la información fuera de las informaciones, de las instalaciones de la empresa, para crear una cultura de cumplimiento alrededor del cuidado de la información y evitar pues posibles incidentes de seguridad. Al respecto, pues en Accendo estamos trabajando en contenidos al respecto. Seguramente después les podemos compartir algo de información, porque si bien en este momento lo que más nos interesa es la productividad, después nos va a interesar mucho para nuestras evaluaciones, las que hagamos, 90, 360, 180, pues tener unas competencias mucho más claras que seguramente tendremos que incluir a nuestros modelos de evaluación, dados pues todo el tiempo que estuvimos haciendo teletrabajo. Bien, muy de la mano con lo que les venía hablando de las competencias de comunicación digital y de gestión de la información, va este tema que tiene que ver con herramientas. En webinars anteriores le contábamos a la gente y la gente pues nos ha contado también que esto ha sido muy retador, bien sea porque no conocen qué herramientas hay a disposición, qué herramientas pueden usar para ciertas cosas, o porque han tenido dificultades cuando se han metido con una y no la han podido gestionar o sacar adelante. Entonces aquí les vamos a contar justamente las más usadas, las más sencillas. Algunas de ellas son gratuitas, algunas de ellas tienen versiones de prueba, más por la contingencia pues han hecho como parte de sus estrategias dejarlas usar de forma gratis o por tiempos, digamos, restringidos a la gente que las necesite. Entonces, pues acá ahí tienen una biblioteca para que la puedan consultar. Entonces, les voy a hablar en términos generales de algunas. Slack, por ejemplo, es una herramienta muy chévere.
tiene una versión gratuita y es una plataforma para gestionar trabajos y proyectos de forma colaborativa. Entonces, en Slack uno puede crear canales para tratar diferentes temas o para canalizar vías de comunicación con algunas de las personas de la empresa. Permite crear grupos para que puedan acceder diferentes personas de la organización y es altamente configurable. También permite compartir documentos, que eso es importante, y tener conversaciones que sean privadas, obviamente que tienen que ver con el trabajo, y pues, digamos, lo bueno es que quedan documentadas. Podio y Mr. Task, por ejemplo, son herramientas muy sencillas para hacer to-dos. Assembly sirve más para flujos de trabajo, al igual que Asana, pues si tuvieran esta necesidad dentro de sus empresas. Estas herramientas que tienen que ver con videoconferencia, y seguramente dependiendo del tipo de empresa, ustedes prefieran una u otra herramienta de videoconferencia. En Accendo, por ejemplo, usamos mucho Hangouts y Zoom, pero muchos de nuestros clientes tienen Teams y funciona muy bien. De hecho, Teams abrió pues sus licencias y está permitiéndose usar gratis por un tiempo limitado. Y bueno, pues en general todas las que están acá son bastante prácticas, intuitivas y fáciles de usar. Más allá de las herramientas, uno de los grandes retos, como les decía, es lograr que se instaure en la cultura. Hemos visto muchos casos y los clientes nos han contado donde empiezan con una herramienta y desisten por el camino, porque o no hay claridad en las políticas de uso. Entonces, bueno, nos vamos a poner de acuerdo en que vamos a usar Zoom para las videoconferencias y vamos a usar, no sé, WhatsApp, porque es importante que esté disponible por WhatsApp. Eso tiene que estar claro. ¿Sí? Porque a veces nos vamos por la obviedad y ahí es donde empiezan a haber dificultades en la comunicación. Creemos que por estar inmersos en la tecnología todos sabemos cómo usarla o damos por hecho ciertas cosas, y la comunicación digital en realidad tiene varios retos que atender. Bien. Quiero contarles entonces cuáles son estos retos o principales insights para el éxito del teletrabajo y comenzar con uno de los más importantes, que es que es la confianza en el personal. Y aquí en estos insights vamos a ir articulando todo con todo lo que hemos hablado. La confianza en el personal, en la situación mundial que estamos atravesando, ha hecho que muchos de nosotros tengamos que estar en la casa, que ya esto no sea opcional, que nos tocó mucho más rápido de lo que hubiera pasado en unas circunstancias distintas. Y hay como dos vertientes que hemos visto con nuestros clientes. Unos que prefieren, digamos, la confianza, ¿sí? Y otros que prefieren un poco más como el micromanagement o la supervisión detallada. Nuestro pensamiento y nuestra forma de trabajar en Accendo es mucho más desde la confianza. Es que el trabajo en casa funciona bien si entre líderes y colaboradores hay una confianza construida que permita trabajar bajo autonomía, empoderamiento, gestión por objetivos y todo esto que ya hemos hablado. Pero ¿y cuando nada de eso ha pasado? O sea, cuando uno no ha tenido oportunidad de construir confianza con un colaborador, porque en este momento tienes trabajando en la casa tanto ese colaborador con el que tienes un vínculo de confianza como con ese que definitivamente no tanto. Entonces, en este punto es súper importante la comunicación entre jefes y colaboradores. Tú, si eres jefe o eres líder, sabes cómo trabaja la gente. Si tú eres el colaborador, tu jefe sabe cómo organizas, cómo planificas tu día, cómo cuidas las tareas clave, cómo preparas las reuniones, cómo eliminas tú las distracciones en tu casa, y seguramente eso no lo saben entre ustedes porque son cosas que habitualmente no compartimos en lo presencial, porque en lo presencial damos por hecho muchas cosas. Pero si entre el líder y el colaborador hablan abiertamente de cuáles son esos hábitos y rutinas, si sabes cómo trabajan, si saben, digamos, cómo mitigan algunas interrupciones, podrán hacer mejores acuerdos y afinar cosas que podrían ir mejor. En Accendo, por ejemplo, ya nos apoyamos en la tecnología para que nuestros colaboradores documenten sus días de trabajo en casa, sea que utilicen la técnica Pomodoro o la técnica que prefieran. Nuestros colaboradores ingresan, documentan su día de trabajo en casa y nosotros como líderes podemos hacer seguimiento a esas tareas, mapear la productividad tanto de la persona como la de los equipos y hacerles feedback permanentemente, que eso es súper importante, que pues es parte de los temas de este webinar y de lo que ya les voy a hablar más adelante. Bien. Aquí pues algunas cifras de referencia. El teletrabajo bien gestionado, como hemos visto, puede ser una modalidad para incrementar la productividad de forma bien importante.
Y como les mencionaba, así como hay empresas, digamos, muy abiertas y de la onda de la confianza, hay empresas que no, que mantienen como esta ola antigua del micromanagement o de la supervisión detallada. Ojalá le pudiera tomarle foto al colaborador, ojalá pudiera tener un pantallazo de este momento para saber en qué anda, a ver si está haciendo cosas que no tienen que ver con el trabajo, pero yo creo que ese riesgo está incluso en la oficina. ¿Sí? Ahí es exactamente en donde se hace muy importante la definición de objetivos que ya hablábamos en el ciclo. Y esto debe ser medible y debe ser súper claro, porque la mejor forma de ganar confianza en cualquier contexto es cumplir con lo que uno promete, en cualquier contexto. ¿Sí? Entonces, ahí justamente es donde el feedback y el reconocimiento pues entran a este tema y cobran tanto protagonismo, porque esa definición de actividades que yo les mencionaba en el ciclo, ese logro de resultados que les mencionaba en las competencias, es muy importante, es fundamental para asegurar la productividad. Sin embargo, el tema del trabajo en casa no puede ser solo medición. A medida que avancemos en este tema del teletrabajo y además que pues por ahora nos queda un mes más, tenemos que darle feedback, por lo menos en Colombia, tenemos que darle feedback al colaborador y reconocerlo también. Y en eso tenemos que admitir que si bien hemos dado pasos muy importantes, en Latinoamérica en general estamos bastante quedados al respecto. No es común llegar a una empresa y ver que tengan como un proceso claro o un sistema de feedback o de reconocimiento pues como muy bien definido o bien montado. Y esto debería estar igual de instaurado a la medición, porque eso es lo que da un equilibrio y lo que le da continuidad al desarrollo del colaborador. Entonces, tiene que haber una medición de tareas y de actividades clave, pero tienen que haber espacios de feedback y de reconocimiento. De hecho, si ustedes leen informes recientes de algunas Big Four o de empresas de consultoría mundiales, hablan de la importancia de dar feedback porque sobre todo los colaboradores más jóvenes de las empresas, que es la fuerza laboral, digamos, predominante, millennials y más abajito, pues lo esperan. Son, digamos, generaciones que funcionan mucho bajo el feedback. No son el tipo de colaboradores que están esperando a la evaluación anual para que usted como jefe les dé feedback y ya se contentan con eso. No es suficiente. Para las generaciones que están llegando cada vez más a la fuerza laboral, el feedback permanente es una necesidad. Los millennials piden feedback todo el tiempo y poder decirle a un colaborador en el momento en el que pasan las cosas, qué está funcionando y qué no está funcionando, luego de un escenario de prueba, no sé, una reunión virtual, después de que terminó el webinar, después de que me entregó el informe en el que estuvo trabajando ese día, es tremendamente valioso. Y nosotros como líderes de talento humano o como personas responsables en las áreas de talento humano, pues somos los llamados a instaurar en las empresas estas metodologías. El 65% de los empleados quieren recibir feedback, que esto ya hablábamos un poco, y casi el 70% de los empleados dicen que trabajarían mejor si sintieran que sus esfuerzos son bien reconocidos. Eso es muy importante y creo que todos somos conscientes de que cuando nuestro jefe nos reconoce, nos dan más ganas de llegar a las metas, nos dan más ganas de trabajar con más energía. Pero eso no se lo podemos delegar solo a los líderes o dejar a consideración de si lo hacen o no lo hacen. Nosotros como talento humano nuevamente somos los llamados a instaurar procesos y planes para que eso ocurra, ¿cierto? Y dentro de esto puede que hasta, por supuesto, haya facilidades con herramientas tecnológicas y, pues eso es importante, pero más importante que las herramientas es que haya un proceso definido que guíe y explique a los líderes que no son tan buenos dando feedback o reconocimiento, pues para que lo hagan y para que estas personas que de pronto no son tan talentosas o que no se sienten tan cómodas dando feedback o reconocimiento, pues empiecen a hacerlo porque de verdad es una necesidad. Un tercer insight o una reflexión importante que ya hemos venido conversando y que hemos, digamos, reforzado en este tiempo del teletrabajo es la importancia de mantener equilibrio entre vida y trabajo. En Accendo no es bien visto que alguien se quede hasta tarde en la oficina porque sabemos que se está quitando tiempo de sus temas personales, de sus temas familiares, de sus temas de sus estudios. El año pasado, por ejemplo, quiero contarles que hicimos un proceso de mindfulness para todos los colaboradores de Accendo y entre muchas de las cosas que aprendimos en ese proceso fue justamente a mantener el enfoque de la atención en las cosas que hay que mantener el enfoque de la atención. Entonces, si dedicamos nuestro tiempo a trabajar en el tiempo que es de trabajar y después nuestro tiempo a la vida personal en el tiempo destinado para eso, pero de verdad con total atención,
estamos dándole lo mejor de nosotros a los dos mundos, ¿sí? Entonces no es sano definitivamente hacer una mezcla de horas o de tiempos entre esas rutinas. Y pues acá podemos ver que es justamente uno de los grandes problemas que suelen haber en el teletrabajo. Voy a hablar de los tres primeros. Y en definitiva uno es la poca capacidad de desconectarse, que ya lo hablábamos anteriormente, porque la tentación siempre va a estar ahí y nosotros hemos visto en los 2 años, poquito más que llevamos haciendo teletrabajo en Accendo, que la gente pasan de las 6 p.m. y siguen conectados y eso no es sano. Entonces siempre que vemos esas prácticas como que tratamos de invitar a la gente como por favor desconéctate, por favor dedícate a tus temas. El otro tema que se ve ahí es el tema de la soledad, que eso también lo hemos percibido y más por la circunstancia actual, donde hasta salir a hacer mercado pues está limitado y de nuevo es un reto que tiene talento humano para llevar bienestar a los colaboradores y tratar de mitigar esto y ser muy, muy, muy creativos. Acá hay una total invitación a la creatividad de parte de talento humano porque siempre los temas de bienestar son un reto. Más aún, llevar bienestar a los colaboradores trabajando en la casa. Entonces acá, pues como les digo, hay que ser bastante creativos. En Accendo lo que hemos hecho es, por ejemplo, pausas activas, compartires virtuales, hemos hecho webinars internos de salud mental, hemos hecho webinars internos de motivación para ver oportunidades en las crisis. Aquí el tema de comunicación y de colaboración, como ya mencioné, es un reto porque no estar cara a cara conlleva una sensación de que los acuerdos siempre son más lentos, de que son más difíciles de llevar. Entonces, este tema de la colaboración y la comunicación es bien importante también, entre algunos otros aspectos que ustedes ven como unos retos del trabajo en casa. Bien, ¿qué pasa si no hacemos nada de esto? Pues creo que esto es súper claro y es un buen resumen de las consecuencias de no hacer una buena gestión del teletrabajo, de no hacer feedback y de no hacer reconocimiento en estas circunstancias. Pues el burnout, la desconexión, la alta posibilidad de deterioro en las relaciones con los colegas, bajar la productividad y por ende los bajos resultados y por ende pues el incumplimiento en los objetivos estratégicos y creo que en este momento ninguna empresa pues quiere correr ese riesgo porque todos sabemos que después de que pase esto pues vienen bastantes retos al respecto. Y quisiera compartir con ustedes esto que es muy interesante porque nosotros tenemos clientes en varios países y hemos visto cómo se ha ido moviendo el tema de las cuarentenas. Primero se sumó un país, luego llegó a otro, luego llegó a otro. Y hay mucha inquietud en cómo manejar a los equipos que no estaban acostumbrados a teletrabajar y que ahora están en casa, principalmente pues sabemos que en las empresas de servicios, y saber qué están haciendo. Y producto de ese vacío, de esa necesidad de las empresas, combinado con que pues nosotros dentro de Accendo ya teníamos una plataforma interna muy sencilla, decidimos construir con base en nuestra experiencia nuestro módulo de teletrabajo, donde un colaborador de forma muy sencilla, como ya les contaba, pues levanta la mano, le dice a su líder voy a hacer home office el día de hoy o pues esta semana o el tiempo que sea y documentar esas actividades que va a realizar en ese tiempo. Si fueran pomodoros, pues documentar qué va a hacer en cada pomodoro o en la técnica que ustedes decidan. La persona pues puede documentar cuáles son esos objetivos del día y al final del periodo chequear si se cumplieron. Y el líder, por su parte, pues tiene un reporte gráfico en colores, en porcentajes de su equipo y de cada colaborador. Esto tiene todo el sentido en el marco de lo que hablamos porque además de ayudar a documentar, pues ayuda a construir esa confianza de la que hablábamos. Porque en la medida en que entre líder y colaborador puedan tener una claridad de expectativas diarias, ¿sí? La confianza se va construyendo y se va ganando, ¿sí? Al punto de que, bueno, pues si yo me comprometí de 5 tareas y al final hice 5 y vengo sosteniendo esa rutina de productividad en la semana, pues seguramente esa comunicación y esa confianza con mi líder pues se va a fortalecer. Este módulo lo lanzamos hace algo más de una semana y los clientes que ya lo han podido usar y gestionar, pues pueden hacer la gestión de sus colaboradores, sus seguimientos y revisar sus cumplimientos de esta forma. Y por otra parte, los empleados también pueden recibir feedback frecuente y recibir instrucciones claras, porque además el sistema pues calcula el porcentaje de actividades finalizadas, para que tanto líderes como la gerencia general pues puedan saber las personas en qué están y darles pues un poco de tranquilidad en cuanto a los niveles de desempeño
en el trabajo en casa. Pero como les decía, y ya para terminar, esto se apoya en feedback y reconocimiento para que el colaborador sepa clarísimamente qué está haciendo bien y en qué cosas todavía necesita trabajar. Dentro de Accendo y varios de nuestros clientes que ya usan también nuestros módulos de feedback y reconocimiento para documentar estas conversaciones, también para hacer acuerdos y hacer acciones, porque tanto en feedback como en reconocimiento generalmente son conversaciones. Y las conversaciones suelen quedarse como un saludo a la bandera, como sí, mi jefe pues por ahí me llamó y me dijo esto y me dijo que buen trabajo y que también como que trabajara en estas cositas, pero eso se queda en el aire, eso generalmente nunca queda documentado. Entonces uno cómo puede tener una trazabilidad real de si el feedback o el reconocimiento está funcionando o no está funcionando. Entonces para eso sirve tener una plataforma, para que eso no se quede como un saludo a la bandera o como algo opcional, que, no sé, o que un líder que de pronto tiene como más talento o más habilidad para tener estas conversaciones sí lo hace, y los líderes que de pronto no le creen tanto a estos procesos pues no lo hagan. Aquí no hay lugar a eso. De hecho, algo muy bonito y positivo que tienen estos módulos, por lo menos para nosotros, es que el balón no solamente está en la cancha del líder, sino que cualquier persona puede reconocer a cualquier persona y cualquier colaborador puede darle feedback a cualquier persona, sea su jefe, sea su colega o sea una persona de otro equipo. Y eso es lo que en realidad hace que podamos contar con culturas organizacionales donde las personas son el centro de las prioridades y dan lo mejor de sí para lograr los objetivos. Es decir, el sueño de cualquier líder de talento humano, que la gente esté en el centro de la prioridad y que siempre puedan dar lo mejor de sí para lograr sus objetivos. Y finalmente, para concluir, quiero replicar un mensaje que hemos dado en otros webinars sobre el tema. Sabemos que, por una parte, mantener el positivismo en estos momentos pues es un reto, pero entre todo lo que ha traído esta situación mundial, también hay cosas buenas y una de esas es justamente el teletrabajo. En Talento Humano siempre hemos sabido que este ejercicio del teletrabajo es muy apreciado por los millennials, de hecho seguramente hace parte de sus políticas de salario emocional, pero nuestros líderes aún como que no estaban tan convencidos, ¿sí? Si eso lo manejamos correctamente desde Talento Humano, seguramente esto pase de ser un tema de contingencia a proyectos más constantes. Seguramente no del 100%, pero ya hay una apertura y un terreno ganado para poderlo hacer con mayor frecuencia. Y otro aspecto es que, así como en otras crisis mundiales, las áreas de finanzas, como la crisis del 2008, por ejemplo, las áreas de finanzas fueron las llamadas a salvar las empresas, a capotear esos impactos que se tuvieron. En esta crisis en particular, los protagonistas tenemos que ser nosotros como talento humano, porque ahorita que todos estamos confinados en casa, pues el reto es gigante. Mantener la productividad y mantener la moral en alto de todos los equipos con todo lo que está pasando es tremendamente retador. Y como es tremendamente retador, pues justamente es la oportunidad que tenemos desde Talento Humano para ser los protagonistas, ¿sí? Para poder estar al servicio de nuestras empresas y nuestros colaboradores. Y si salimos victoriosos de todo esto, pues tener un protagonismo mayor y tener un impacto reconocido en nuestra gestión. No creo que encontremos un momento en el tiempo más representativo que este, de acercarnos a nuestros gerentes, de acercarnos a nuestros CEOs y ayudarlos con estrategias para que la productividad, que es lo que más nos preocupa, se mantenga. Con este mensaje, pues quiero terminar este espacio, no sin antes darles las gracias, hacerles saber que estamos a su disposición para lo que necesiten. Nos pueden encontrar muy fácilmente en nuestras redes sociales y pues bueno, cuenten con nosotros como sus aliados para todo lo que necesiten con respecto al desarrollo del talento.